La lluvia caía sobre la ciudad como un manto de lágrimas grises. Mateo observaba desde la ventana del autobús cómo las gotas trazaban caminos efímeros en el cristal, igual que sus propias ilusiones se desvanecían una por una. Tenía 19 años, una maleta medio vacía y una carta en el bolsillo que todavía le quemaba la piel a través de la tela. No podemos aceptar tu elección. Esta familia se basa en principios, y tu inclinación va contra todo lo que hemos defendido por generaciones. Es mejor que encuentres tu camino en otro lugar. Las palabras de su padre resonaban en su mente con cada golpe del motor diésel. La firma, seca y angular, como si hubiera escrito la sentencia con rabia contenida. Su madre ni siquiera había añadido una línea, y eso dolía más que cualquier reproche directo. Después de 19 años, 5 meses y 3 días, se había convertido en un extraño para las personas que le habían dado la vida. El autobús se detuvo con un resoplido neumático en una estación que parecía olvidada por el tiempo. Mateo bajó, su maleta golpeando cada peldaño de la escalera metálica. Según la dirección en su teléfono, esta debía ser su parada. El barrio se extendía ante como una acuarela descolorida. Edificios con la pintura descascarada, negocios cerrados con tablones en las ventanas, farolas que se inclinaban como ancianos cansados. Consultó la dirección en su pantalla. Había respondido a un anuncio ofreciendo una habitación a cambio de tareas de asistencia. Compañía para persona mayor, techo y comida a cambio de ayuda básica. Desesperación llevaba ese nombre. Caminó 3 calles, doblando en una esquina donde un cartel de se alquila había perdido tantas letras que ahora decía Seail. La casa era la última de una hilera de edificios gemelos, diferentes solo en su mayor grado de deterioro. El jardín anterior era una selva de malezas, y la verja oxidada gemía como un alma en pena cuando la empujó. Al acercarse a la puerta, notó algo extraño. Junto al pomo había 10 cerraduras diferentes, todas brillantes y nuevas, en marcado contraste con la madera descascarada de la puerta. Tocó el timbre. No hubo respuesta. Esperó un minuto que se sintió como una hora antes de golpear suavemente la puerta. Desde dentro llegó un sonido de arrastre de pies, seguido por el ruido metálico de cerrojos siendo desplazados. 1, 2, 3... Contó mentalmente hasta 10 antes de que la puerta se abrirá unos centímetros, asegurada por una cadena gruesa. Un ojo azul pálido, nublado por las cataratas, le escudriñó desde la penumbra. ¿Sí? Buenas tardes, señor. Soy Mateo. Respondí a su anuncio sobre la habitación. El ojo parpadeó. ¿Tienes hambre? La pregunta tomó a Mateo por sorpresa. Bueno, sí, un poco. La puerta se cerró. Volvió a oírse el ruido de cerrojos, y luego se abrió completamente. El hombre que tenía delante era más alto de lo que el encorvamiento sugería, con huesos prominentes que parecían querer escapar de su piel arrugada. Vestía un suéter de lana a pesar del calor húmedo del verano, y sus manos temblaban ligeramente. «Entra», dijo el anciano, girándose sin esperar respuesta. «La comida se enfría». Mateo entró en una casa que parecía suspendida en el tiempo. El aire olía a alcanfor, té viejo y polvo de libros. En cada pared había estanterías atestadas de volúmenes encuadernados en piel, y entre ellas, fotografías en marcos de plata deslustrada mostraban rostros y lugares de otra época. Pero lo más llamativo eran las cerraduras. Además de las 10 en la puerta principal, cada ventana tenía 3 cerraduras, y las puertas interiores tenían candados adicionales. «Soy el señor Alistair», dijo el anciano mientras se dirigía con paso lento hacia la cocina. «Si te quedas, me llamarás así». «No, abuelo, no, señor Finch». «Alistair». La cocina era un caos organizado. Pilas de platos limpios junto a la ventana, hierbas secas colgando del techo, y en el centro, una mesa de madera oscura con 2 platos humeantes de estofado. «Siéntate», ordenó Alistair. Mateo obedeció. El estofado estaba sorprendentemente bueno, rico y sustancioso, con verduras tiernas y trozos de carne que se deshacían. Comieron en silencio durante varios minutos, solo el sonido de las cucharas contra la loza y la lluvia golpeando contra las ventanas. «¿Por qué estás aquí?», preguntó finalmente Alistair, sin levantar la vista de su plato. Mateo consideró mentir, inventar una historia sobre estudios o trabajo. Pero algo en la vieja casa, en el silencio que no era incómodo sino expectante, le hizo decir la verdad. «Mi familia me echó. No aceptan quién soy». Alistair asintió lentamente, como si esa respuesta encajara en algún esquema invisible que solo comprendía. «El rechazo tiene muchos sabores», murmuró. «Algunos agrios, otros amargos,
unos pocos dulces con el tiempo. Terminaron de comer. Alistair señaló con su cuchara hacia el pasillo. Tu habitación es la última a la izquierda. Baño compartido. Reglas. No abras ventanas, no contestes el teléfono si suena, y nunca, bajo ninguna circunstancia, abras la puerta del sótano. Mateo asintió, demasiado cansado para cuestionar. La habitación era pequeña pero limpia, con una cama estrecha, un escritorio y un armario vacío. Colgó las pocas prendas que llevaba, guardó la carta de su padre en el fondo de la maleta, y se sentó en el borde de la cama mientras la realidad de su situación se asentaba. Desde algún lugar de la casa llegó el sonido de una vieja radio sintonizando una frecuencia lejana, seguido por el crujido estático que parecía contener susurros apenas audibles. Mateo se estremeció, no por miedo, sino por una extraña certeza de que su vida había tomado un giro hacia un territorio desconocido, y que el anciano de las 10 cerraduras guardaba más que simples llaves. La primera semana en casa de Alistair transcurrió con una rutina extrañamente reconfortante. Mateo se despertaba al amanecer por el canto de los pájaros que anidaban en el alero roto del tejado. Preparaba el desayuno, té fuerte para Alistair, café para él, y luego comenzaban las tareas del día. Alistair resultó ser un hombre de hábitos inflexibles. A las 8:15 exactamente, tomaba su medicación. 4 píldoras diferentes que alineaba meticulosamente en el borde de la mesa antes de ingerirlas una por una. A las 10, leía el periódico que ya tenía 3 días de antigüedad, sus dedos temblorosos pasando por encima de los titulares como si pudiera absorber las noticias a través de la piel. Por las tardes, trabajaba en lo que llamaba su proyecto, encerrado en el estudio del segundo piso, del cual salía solo para la cena. El cuarto día, mientras Mateo podaba el jardín descuidado bajo el sol de la mañana, descubrió algo peculiar. Entre la maleza, sus tijeras tropezaron con algo metálico. Al apartar las enredaderas, encontró una pequeña estatua de piedra, media enterrada, que representaba a un ángel con las alas rotas. Al frotar la tierra de la base, aparecieron palabras erosionadas. Protege a los que no tienen refugio. En ese momento, una sombra cayó sobre él. Alistair estaba en la puerta, su figura recortada contra la luz interior. «Déjalo donde está», dijo su voz, más severa de lo habitual. «Algunas cosas pertenecen a la tierra». Esa noche, durante la cena, Alistair rompió su silencio habitual. «¿Extrañas a tu familia?» Mateo jugueteó con su guiso. «A veces, más la idea de ellos que la realidad, creo. Extraño como debería ser, no como era». Alistair asintió, sus ojos nublados fijos en algo más allá de la habitación. La nostalgia es una mentira benevolente. Nos hace recordar solo la luz, nunca la sombra que la creaba. «¿Usted tuvo familia?», preguntó Mateo, arriesgándose. Durante un momento, pensó que el anciano no respondería. Luego, Alistair bajó su cuchara con un suave clic. «Tuve una esposa, Eleanor, y una hija, Clara». Se levantó con esfuerzo y fue a la sala de estar, regresando con una fotografía en un marco de plata deslustrada. La imagen mostraba a un hombre más joven, alto y erguido, con una mujer sonriente de cabello oscuro y una niña pequeña con coletas que sostenía un muñeco de trapo. «Fue hace mucho tiempo», dijo Alistair, su voz apenas un susurro. «Demasiado tiempo». «¿Qué pasó?», preguntó Mateo, inmediatamente arrepentido por la intrusión. Pero Alistair solo sacudió la cabeza. «Algunas historias no están listas para ser contadas. Algunas heridas necesitan más tiempo para cicatrizar». 2 días después, ocurrió el primer incidente. Mateo estaba lavando los platos después del almuerzo cuando llamaron a la puerta. No era el timbre, sino unos golpes fuertes y urgentes. Antes de que pudiera reaccionar, Alistair apareció en la puerta de la cocina, su rostro pálido como la ceniza. «No contestes», susurró, agarrando el brazo de Mateo con una fuerza sorprendente para sus manos temblorosas. «No importa lo que digan, no abras». Los golpes se intensificaron. «Alistair, sabemos que estás ahí. Tenemos preguntas». Era una voz masculina, áspera e insistente. Alistair guió a Mateo lejos de la entrada, hacia el estudio del segundo piso. Desde la ventana de allí, con las cortinas entreabiertas, Mateo vio a 2 hombres con trajes oscuros junto a un automóvil sin marcas. Uno de ellos sostenía una carpeta, el otro miraba directamente hacia la ventana, como si pudiera sentir su mirada. Después de lo que pareció una eternidad, se fueron. «¿Quiénes eran?», preguntó Mateo cuando los coches se hubieron ido. Alistair respiraba con dificultad, apoyado contra el marco de la puerta.
Buscan algo que perdí hace mucho tiempo, dijo finalmente. Algo que no pueden encontrar. Esa respuesta solo generó más preguntas, pero Mateo sabía que no obtendría más explicaciones. En cambio, ayudó a Alistair a bajar las escaleras, notando cómo el anciano palidecía con cada paso. Al llegar al descansillo, Alistair se detuvo bruscamente, su mano apretando el brazo de Mateo. «La puerta del sótano», dijo entre jadeos. «Nunca la abras. ¿Lo entiendes? Nunca». La intensidad en sus ojos era aterradora. Mateo asintió, una fría sensación recorriendo su espina dorsal. Esa noche, soñó con cerraduras que se abrían por sí solas y voces que susurraban desde debajo de la tierra. Al día siguiente, mientras ayudaba a Alistair a organizar unos libros en el estudio, encontró un diario escondido entre dos volúmenes gruesos de historia natural. En la portada, escrito con una caligrafía elegante y ahora descolorida, decía: «Observaciones sobre el umbral, A. Finch». Antes de que pudiera abrirlo, Alistair le arrebató el libro de las manos. «Algunos conocimientos no son para mentes jóvenes», dijo, su voz temblando. «El precio del entendimiento es a menudo la paz». Pero en el intercambio, una hoja suelta se deslizó del diario y flotó hacia el suelo. Mateo la recogió discretamente cuando Alistair volvió a guardar el diario en un cajón con llave. Más tarde, en su habitación, la examinó bajo la luz de la lámpara. Contenía un diagrama complejo de círculos concéntricos y símbolos que no reconocía, y en la parte inferior, una frase: «El refugio más seguro es aquel que protege tanto al guardián como a lo guardado». Una semana después, Mateo descubrió la primera cerradura falsa. Fue mientras limpiaba el polvo del pasillo del primer piso que Mateo notó algo extraño en la séptima cerradura de la puerta principal. Mientras pasaba un paño por su superficie brillante, su dedo rozó un borde casi imperceptible. Al presionar, un panel diminuto se deslizó hacia un lado, revelando no el mecanismo de una cerradura, sino un espacio vacío que contenía un pequeño pergamino enrollado. Con el corazón acelerado, Mateo miró hacia la sala de estar donde Alistair dormitaba en su sillón, su respiración ronca y regular. Tomó el pergamino y se deslizó en el baño, cerrando la puerta con un suave clic. El papel era fino, casi translúcido, y la escritura era la misma caligrafía elegante que había visto en el diario. Decía: «La primera verdad, lo que proteges te protege. La segunda, cada cerradura guarda una llave, y cada llave abre una pregunta. La tercera, el umbral solo aparece para aquellos que han perdido todo lo demás». Mateo enrolló el pergamino, lo guardó en su bolsillo y regresó al pasillo. Con manos temblorosas, volvió a colocar el panel en su lugar, asegurándose de que quedara perfectamente alineado. Durante el resto del día, examinó cada cerradura con nueva atención, descubriendo que 3 más tenían compartimentos ocultos similares, todos vacíos. Esa noche, mientras Alistair trabajaba en su estudio después de la cena, Mateo exploró sigilosamente la casa. En la biblioteca, encontró que varios libros sobre mitología y filosofía antigua tenían pasajes subrayados. En los márgenes, notas en la misma caligrafía mencionaban el pacto, los vigilantes y el precio. En una edición desgastada de la Divina Comedia, una nota en la página que describía el purgatorio decía: «¿No es nuestro mundo también un limbo? ¿No esperamos todos un juicio que nunca llega?». La casa comenzó a revelar sus secretos en pequeños fragmentos. Una mañana, Mateo encontró a Alistair en la cocina, mirando fijamente una taza de té que se enfriaba, sus ojos llenos de una tristeza tan profunda que parecía un abismo. «Ella tenía tus ojos», dijo Alistair suavemente, sin mirar a Mateo. «Clara, tenía esos mismos ojos que parecen ver más de lo que deberían». «¿Qué pasó con ella?», preguntó Mateo, conteniendo la respiración. Alistair giró lentamente la taza en su platillo. Ella vio algo que nadie más podía ver. Y cuando trató de decírselo al mundo, su voz se quebró. El mundo no estaba listo, así que se la llevaron. ¿Quién se la llevó? Los que temen lo que no entienden, los que prefieren la oscuridad cómoda a la luz inquietante. Alistair levantó la vista, y por primera vez Mateo vio miedo en esos ojos antiguos. «Por eso tienes que prometerme algo, muchacho. Si alguna vez ves algo diferente, si las sombras comienzan a moverse de maneras que no deberían, o si oyes voces donde no debería haberlas, me lo dices, pero a nadie más. ¿Entendido?» Mateo asintió, una oleada de protección hacia este hombre frágil llenándolo. «Lo prometo». Al día siguiente, sucedió algo que cambió todo.
Mateo estaba en el jardín trasero, intentando rescatar un rosal moribundo de las garras de la hiedra, cuando notó un parche de tierra que parecía diferente. Mientras removía las malas hierbas, su azada golpeó algo sólido. Al excavar con las manos, descubrió una losa de piedra plana, aproximadamente del tamaño de una maleta. En su superficie, tallados toscamente, había los mismos símbolos que había visto en el diagrama del diario. Llamó a Alistair, quien salió con más rapidez de lo que Mateo creía posible. Cuando vio la losa, su rostro se descompuso. «No», susurró. «No otra vez». «¿Qué es?», preguntó Mateo. Alistair no respondió. En cambio, regresó a la casa y regresó con una pala. Juntos, desenterraron la losa, revelando que era una tapa que cubría un espacio hueco. Dentro, había una caja de metal oxidada. Alistair la abrió con manos que ahora temblaban visiblemente. Contenía fotografías, documentos amarillentos y, en el centro, un objeto envuelto en terciopelo descolorido. Alistair desenvolvió el paquete para revelar un medallón de plata intrincadamente tallado, con un diseño de un árbol cuyas raíces y ramas formaban un círculo perfecto. «El emblema del guardián», murmuró Alistair, sus dedos acariciando la plata. Clara lo llevaba el día que se fue. «¿Qué significa?», preguntó Mateo, hipnotizado por el diseño. «Significa que todavía hay esperanza», dijo Alistair, y por primera vez desde que Mateo lo conocía, había luz en sus ojos. «Si esto está aquí, entonces tal vez no todo está perdido». Esa noche, Alistair contó una historia. Sentados en la sala de estar con solo la luz del fuego, aunque no hacía frío, Alistair insistía en encenderlo cada noche. El anciano habló en voz baja, como si temiera ser escuchado. «Hace 40 años, yo era un académico, estudiando lo que entonces llamaban fenómenos liminales, momentos y lugares donde nuestro mundo se encuentra con otro lugar. Encontré evidencias, Mateo, evidencias de que hay umbrales, puertas que no deberían abrirse. Mi esposa Eleanor pensaba que estaba loco, pero Clara cría. Incluso cuando era niña, decía que podía ver los hilos que conectaban todas las cosas». Hizo una pausa, bebiendo un sorbo de su brandy. Cuando Clara tenía 16 años, ocurrió un incidente en un sitio que estaba estudiando. Una grieta, una abertura momentánea. Ella estaba allí ese día, y algo la tocó. Después de eso, podía hacer cosas. Pequeñas cosas al principio. Saber quién llamaba antes de que sonara el teléfono. Encontrar objetos perdidos. Luego, cosas mayores. «¿Qué pasó?», preguntó Mateo, al borde de su asiento. La gente empezó a notar. Primero sus amigos, luego los vecinos. Luego vinieron los hombres de trajes oscuros, los que llamaron hoy. Representaban a una organización que vigila estos fenómenos. Querían llevarse a Clara, estudiarla. Nos escondimos, cambiamos de nombre, nos mudamos aquí. Pero una noche, hace 20 años, ella desapareció. Solo dejó una nota. «Papá, tengo que cerrar lo que abrí. No me busques. Te amo». Alistair lloró entonces, lágrimas silenciosas que trazaron caminos a través de las arrugas de su rostro. «He estado esperando desde entonces. Esperando y protegiendo». «¿Protegiendo qué?», preguntó Mateo. Alistair miró hacia la puerta del sótano, visible desde donde estaban sentados. «El último umbral, el que ella abrió antes de irse, está aquí, en esta casa. Y mi trabajo es asegurarme de que nadie, ni de un lado ni del otro, lo cruce». Mateo miró la puerta del sótano, sintiendo por primera vez no curiosidad, sino un profundo y antiguo temor. Esa noche, soñó con un árbol cuyas raíces alcanzaban las estrellas y cuyas ramas tocaban el centro de la tierra, y una voz que susurraba desde algún lugar entre ambos: «Encuéntrame». Los días siguientes a la revelación de Alistair transcurrieron en una tensión silenciosa. Mateo encontraba al anciano pasando horas frente a la puerta del sótano, a veces murmurando para sí mismo, otras veces completamente quieto, como si estuviera escuchando algo que solo podía oír. Una tarde, mientras ayudaba a Alistair a subir las escaleras, sus piernas estaban cada vez más débiles. El anciano se detuvo en el rellano, agarrando el pasamanos con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Tienes que aprender», dijo entre jadeos. «Si me pasa algo, tienes que saber qué hacer». «¿De qué habla?», preguntó Mateo, tratando de mantener el equilibrio bajo el peso del anciano. «Los rituales, las cerraduras,
Cómo mantener el equilibrio. Alistair lo miró, sus ojos nublados repentinamente claros y agudos. Ella me dijo que alguien vendría. Alguien que había perdido su hogar. Creo que eras tú. Esas palabras quedaron resonando en la mente de Mateo mientras continuaban su lento ascenso. Esa noche, después de asegurarse de que Alistair estuviera dormido, examinó más detenidamente las cerraduras de la puerta principal. Usando una linterna y un alfiler, descubrió que 4 de las 10 cerraduras tenían compartimentos ocultos, y que de esos 4, 3 contenían pequeños pergaminos. Solo el primero tenía un mensaje, los otros estaban vacíos. En el estudio, encontró algo extraño. El diario que Alistair había guardado bajo llave ahora estaba en el escritorio, abierto en una página que mostraba un diagrama complejo de la casa, con líneas que conectaban cada cerradura a un punto central en el sótano. En los márgenes, notas explicaban: cada cerradura es un ancla. Juntas, mantienen la puerta sellada. Si una falla, todas fallan. Una línea estaba subrayada 2 veces. El guardián debe mantener el equilibrio. Ni demasiado abierto, ni demasiado cerrado. El umbral debe respirar, pero no puede despertar. Mateo estaba copiando el diagrama cuando oyó un sonido desde abajo. Un golpe sordo, como algo pesado cayendo. Bajó las escaleras de 2 en 2, encontrando a Alistair en el suelo de la cocina, cerca de la puerta del sótano. Una llave vieja y oxidada estaba a unos centímetros de su mano extendida. «Señor Alistair». Mateo se arrodilló junto al anciano, buscando el pulso. Era débil pero constante. «La llave», susurró Alistair, sus ojos entrecerrados por el dolor. «No la toques. Es la primera llave. Abre la primera cerradura». Mateo ayudó a Alistair a levantarse y lo llevó a su sillón. Después de asegurarse de que estuviera cómodo, regresó a la cocina y miró la llave. Era de hierro forjado, más larga que las llaves modernas, con un mango intrincadamente tallado que parecía representar una flor de loto. Siguiendo un impulso repentino, la recogió. Al instante, una oleada de frío recorrió su brazo, seguida de una serie de imágenes que pasaron por su mente. Una niña riendo en un jardín de verano, la misma niña gritando mientras una luz extraña la envolvía, luego una mujer joven colocando la llave en una caja pequeña y enterrándola bajo un rosal. Mateo dejó caer la llave como si lo hubiera quemado. Las imágenes se desvanecieron, pero el eco de la risa de la niña permaneció. Alistair estaba observando desde la puerta. «Lo sentiste, ¿verdad? Su resonancia». «¿Qué fue eso?», preguntó Mateo, frotándose la mano como si pudiera quitarse la sensación de frío. «Un eco, un recuerdo impregnado en el objeto». Alistair se acercó con paso lento y recogió la llave. Clara hizo estas llaves. 9 en total, cada una para una cerradura específica. Juntas, abren la puerta del sótano. Separadas, mantienen el sello. ¿Por qué las escondió? Porque entendió que el umbral debía poder abrirse, si era necesario, pero solo por alguien con la sabiduría para usarlo correctamente. Alistair miró a Mateo. Ella dijo que el guardián eventualmente necesitaría un sucesor, alguien que entendiera tanto la pérdida como la esperanza. Mateo sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. ¿Está diciendo que yo? No lo sé, admitió Alistair. Pero has visto a los hombres que vienen. Sabes lo que buscan. Si me pasa algo, esta casa, el umbral, todo estaría en peligro. Esa conversación marcó un cambio en su relación. Al día siguiente, Alistair comenzó a enseñarle formalmente. Mostró a Mateo cómo verificar cada cerradura diariamente, no solo por seguridad física, sino para sentir su tono, una cualidad que Alistair describía como la nota que emitía cada cerradura cuando funcionaba correctamente. «La tercera cerradura de la izquierda», dijo Alistair una mañana mientras Mateo pasaba la mano sobre las cerraduras. «¿Qué sientes?» Mateo concentró su atención. Al principio, solo sintió el metal frío. Luego, una leve vibración, casi como un zumbido. «Está cantando. Un tono bajo». Alistair asintió, satisfecho. «Bueno, eso significa que el ancla correspondiente en el sótano sigue firme». A medida que pasaban los días, Mateo aprendió que la casa era literalmente un instrumento de contención. Cada cerradura correspondía a un ancla en el sótano, objetos colocados en un patrón específico para mantener el umbral estable. Algunos días, Alistair le hacía verificar el tono de cada cerradura y anotar cualquier cambio. Una semana después del incidente de la llave, Mateo tuvo su primera experiencia con lo sobrenatural en la casa.
Era tarde en la noche y estaba leyendo en su habitación cuando oyó un susurro proveniente del pasillo. No eran palabras, sino más bien el sonido que hace el viento al pasar por una grieta estrecha. Salió de su habitación y encontró a Alistair de pie frente a la puerta del sótano, una vela en la mano. La llama no parpadeaba en la corriente de aire estancada. En cambio, se inclinaba hacia la puerta, como si algo del otro lado la estuviera trayendo. «Está inquieto esta noche», murmuró Alistair. «Algo se acerca». «¿Qué?», preguntó Mateo, pero Alistair solo sacudió la cabeza. En ese momento, todas las cerraduras de la puerta principal comenzaron a vibrar simultáneamente, emitiendo un coro de zumbidos de diferentes tonos. Alistair palideció. «La convergencia», susurró. «Es más temprano de lo que pensaba». «¿Qué convergencia?», preguntó Mateo, pero su pregunta fue respondida por un golpe en la puerta del sótano, tan fuerte que la madera se combó hacia afuera. Alistair se movió con una velocidad sorprendente. Corrió, o lo más cerca que podía estar de correr, hacia la puerta principal y comenzó a pasar las manos sobre cada cerradura en una secuencia específica, murmurando palabras en un idioma que Mateo no reconocía. A medida que lo hacía, el zumbido de las cerraduras se calmaba, una por una, hasta que solo quedaba un silencio profundo. El golpe en la puerta del sótano no se repitió. Alistair se desplomó contra la puerta principal, jadeando. 3 días, dijo entre respiros entrecortados. Solo tenemos 3 días hasta la próxima convergencia. Y esta vez no podré contenerla. ¿Contener qué?, preguntó Mateo, ayudando al anciano a levantarse. La atracción, dijo Alistair. Del otro lado, algo quiere cruzar. Y de este lado, miró hacia la ventana, donde las sombras de la noche parecían más densas de lo habitual. Del este lado, otros también quieren cruzarlo, y harán lo que sea necesario para conseguirlo. Esas palabras resultarían proféticas, porque al día siguiente los hombres del traje oscuro regresaron. Esta vez, no se fueron tan fácilmente. Los hombres llegaron justo después del amanecer. Esta vez no golpearon la puerta. Simplemente estaban allí cuando Mateo abrió las cortinas de la sala de estar, 3 de ellos de pie junto a un automóvil negro con las ventanas polarizadas. Alistair observó desde detrás de él. «Los vigilantes», murmuró, «han encontrado el rastro». «¿Qué quieren?», preguntó Mateo, sintiendo un nudo de ansiedad en su estómago. «Lo que hay en el sótano. O la persona que lo puso allí». Alistair se volvió hacia Mateo, su expresión grave. «Tienes que irte. Ahora mismo». «¿Qué? No puedo dejarlo aquí solo». Alistair agarró el brazo de Mateo con una fuerza sorprendente. «Escúchame. Si te quedas, te usarán contra mí. O peor, descubrirán por qué estás aquí». «¿Por qué estoy aquí?», preguntó Mateo, sintiendo una mezcla de miedo y frustración. Alistair no respondió directamente. En cambio, fue a su estudio y regresó con una pequeña bolsa de lona. «Hay un pasaje, una salida de emergencia que Clara construyó. Te llevará más allá del límite de la propiedad. Toma esto». Metió la mano en la bolsa y sacó el medallón de plata que habían encontrado enterrado. «Esto te protegerá. Y esto también». Añadió un pequeño cuaderno de cuero. «¿Qué es?». «El diario de Clara. La parte que no tiene que ver con el umbral». Alistair miró a los hombres afuera, que ahora se acercaban a la casa. «Ahora vete. Por el pasillo trasero, la tercera puerta a la derecha. Empuja el estante de libros. Encontrarás las escaleras». Mateo quería protestar, pero algo en la expresión de Alistair le dijo que esto era serio. Tomó la bolsa y el medallón, que sorprendentemente estaba tibio al tacto. «¿Qué hago cuando esté a salvo?». «Ve a la dirección en la primera página del diario. Espera allí. Si no voy en 3 días». Alistair se interrumpió, sus ojos nublándose. «Entonces haz lo que creas correcto». Mateo asintió, su garganta demasiado apretada para hablar. Siguiendo las instrucciones de Alistair, encontró el estante de libros en el pasillo trasero. Tal como se le había dicho, se movía cuando lo empujaba, revelando una estrecha escalera que descendía hacia la oscuridad. Antes de entrar, miró hacia atrás. Alistair estaba de pie en la entrada de la sala de estar, su figura encorvada pero de alguna manera digna. Levantó una mano en un gesto de despedida y luego Mateo cerró el estante detrás de él. El túnel era bajo y olía a tierra húmeda y raíces. Mateo encendió la linterna de su teléfono e iluminó el camino. El túnel serpenteaba durante lo que parecían interminables metros antes de terminar en otra escalera que subía a una trampilla.
Cuando la empujó, salió un pequeño cobertizo en el borde de un bosque, a media milla de la casa. Desde allí podía ver la casa de Alistair. Los hombres ahora estaban en la puerta principal. Vio a Alistair abrirla, hablar con ellos brevemente y luego dejarlos entrar. La puerta se cerró, y durante un largo rato no pasó nada. Mateo consultó la dirección en el diario. Era un café en el centro de la ciudad llamado El Rincón del Buscador. Decidió ir allí, pero primero se escondió entre los árboles para observar la casa un poco más. Fue entonces cuando vio las luces, no provenientes de la casa, sino del cielo, directamente sobre ella. No eran aviones ni helicópteros, sino esferas de luz pálida que flotaban en formación circular. Giraron lentamente sobre la casa, luego se desvanecieron una por una, como velas siendo apagadas. Un profundo sentido de urgencia llenó a Mateo. Sacó el medallón de su bolsillo. Ahora brillaba con una luz tenue y pulsante, como un corazón de plata. Siguiendo un impulso, comenzó a caminar de regreso hacia la casa. No usó el túnel. En cambio, se acercó sigilosamente por el jardín trasero. La puerta trasera estaba ligeramente entreabierta. Desde dentro oía voces. Ya no es asunto suyo, Finch. La convergencia está casi encima. Necesitamos asegurar el sitio. El sitio está asegurado, respondió la voz de Alistair, firme a pesar de su temblor habitual. Y lo estará mientras yo viva. Eso puede arreglarse, dijo otra voz, más dura. Mateo se arriesgó a mirar por la ventana de la cocina. Alistair estaba sentado a la mesa, enfrentándose a 3 hombres. Uno de ellos sostenía un dispositivo que emitía un suave zumbido electrónico. «El niño», dijo el hombre con el dispositivo. «¿Dónde está?» «No hay ningún niño aquí», dijo Alistair. «Lo detectamos hace una semana. Una firma resonante similar a la de su hija. Lo está entrenando como sucesor». Alistair no respondió. El hombre suspiró. «Finch, esto ha ido demasiado lejos. Su hija abrió un portal que nunca debería haber sido abierto. Las consecuencias... Mi hija salvó a este mundo», estalló Alistair, golpeando la mesa con su puño débil. «Contuvo lo que ustedes dejaron escapar, y pagó el precio». En ese momento, todas las cerraduras de la casa comenzaron a vibrar simultáneamente. El dispositivo en manos del hombre emitió un chillido agudo. «¡Está comenzando!», gritó uno de los otros hombres. Desde el sótano, un pulso de luz azulada brilló a través de las rendijas de la puerta. La casa entera tembló, y Mateo oyó el sonido de vidrios rompiéndose en algún lugar del piso de arriba. Los hombres sacaron armas que no parecían hechas de metal, sino de una sustancia oscura y cristalina. Alistair se levantó, parándose entre ellos y la puerta del sótano. «Pasen por encima de mi cadáver», dijo simplemente. Mateo actuó antes de poder pensarlo. Entró corriendo por la puerta trasera, agarró la pesada sartén de hierro fundido que colgaba junto a la estufa y la blandió. «Déjenlo en paz», gritó. Los 3 hombres giraron hacia él. El que sostenía el dispositivo sonrió, un gesto frío y calculador. «Ahí está. La resonancia es aún más fuerte de lo que pensábamos». «Mateo, vete», gritó Alistair, pero ya era demasiado tarde. El hombre apuntó su arma extraña hacia Mateo. Un rayo de oscuridad, como un espacio vacío con forma de lanza, salió disparado. Mateo instintivamente levantó el medallón, y el rayo se desvió, golpeando la pared y dejando un parche de nada. Donde había golpeado, simplemente no había nada, ni pared, ni pintura, ni incluso el espacio detrás de ella. «El emblema», murmuró el hombre, sus ojos brillando con interés. «Así que ella realmente lo dejó». El suelo tembló de nuevo, más fuerte esta vez. De la puerta del sótano salió un sonido, un crujido profundo como hielo rompiéndose en un lago gigantesco. Las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo la casa en una penumbra iluminada solo por la extraña luz azul que ahora brillaba intensamente desde debajo de la puerta del sótano. Alistair miró a Mateo, y en sus ojos no había miedo, sino una profunda tristeza mezclada con resignación. «Lo siento, muchacho. Te he arrastrado a esto». «¿Qué está pasando?», preguntó Mateo, su voz temblando a pesar de sus esfuerzos por mantenerla firme. «La convergencia», dijo Alistair. «El momento en que el velo entre los mundos es más delgado. Y alguien del otro lado está intentando cruzar». El hombre con el dispositivo se acercó a la puerta del sótano, ignorando a Alistair y Mateo por un momento. «La firma es enorme», dijo, mirando la lectura. «Mayor que cualquier cosa que hayamos registrado».
¿Es ella? Preguntó uno de los otros hombres. No. Algo más. El hombre se volvió hacia Alistair. ¿Qué liberó realmente su hija aquí, Finch? Alistair no respondió. En cambio, se acercó a la puerta del sótano y colocó su mano sobre la madera. Clara, si puedes oírme, es hora. La casa entera retumbó. De las paredes se desprendieron trozos de yeso. Y entonces, la puerta del sótano comenzó a abrirse desde dentro. La luz que emanaba de la puerta entreabierta del sótano no era azul, como Mateo había pensado inicialmente, sino todos los colores y ninguno a la vez, una luminiscencia que parecía existir justo en el borde de la percepción. El sonido que la acompañaba era el de 1.000.000 de susurros entremezclados, voces que no eran humanas hablando en lenguas olvidadas. Los hombres de traje oscuro retrocedieron, sus armas extrañas ahora apuntando hacia la puerta en lugar de hacia Alistair o Mateo. «¡Selle la brecha, Finch!», gritó el líder, su voz por primera vez mostrando algo más que frialdad calculadora, genuino miedo. Alistair sacudió la cabeza lentamente, su rostro iluminado por la luz sobrenatural. «No puedo. Solo la que la creo puede cerrarla completamente». «Entonces muéstranos cómo contactarla», exigió el hombre. De repente, una figura surgió del sótano. No salió por la puerta, más bien, pareció materializarse en el espacio entre el marco de la puerta, como si estuviera siendo tejida a partir de la luz misma. Era una mujer de apariencia joven, con el cabello castaño claro que le caía sobre los hombros y unos ojos grises que parecían contener tormentas enteras. Vestía ropas sencillas, como de otra época, y en su cuello colgaba un medallón idéntico al que Mateo sostenía. «Clara», susurró Alistair, y en esa palabra había toda una vida de dolor y amor. La mujer Clara miró a su padre, y una sonrisa triste tocó sus labios. «Hola, papá. Ha pasado mucho tiempo. ¿Dónde has estado?» La voz de Alistair se quebró. «Donde tenía que estar». Su mirada pasó a Mateo, y sus ojos se ensancharon ligeramente. «¿Quién es este?» «Se llama Mateo», dijo Alistair. Me ha estado ayudando». Clara estudió a Mateo, y él sintió que esa mirada lo atravesaba, viendo no solo su superficie, sino cada miedo, cada esperanza, cada herida. «Sí», dijo finalmente. «Veo por qué fue atraído aquí». El líder de los vigilantes recuperó la compostura. «Clara Finch, usted está bajo custodia por violaciones de la ley liminal. Venga tranquilamente y...». Clara giró hacia él, y con solo un movimiento de su mano, las armas de los hombres se desintegraron en un polvo fino y plateado. «No tengo tiempo para vuestras leyes pequeñas», dijo, y su voz ahora tenía un eco, como si estuviera hablando desde muy lejos. «El desgarro que contuve está abriéndose de nuevo, y esta vez no podré contenerlo sola». «¿Qué desgarro?», preguntó Mateo, encontrando su voz. Clara miró hacia el sótano, de donde la luz pulsante se intensificaba. «Hace 20 años descubrí que ciertos lugares en nuestro mundo son delgados, lugares donde la realidad es apenas una membrana. En uno de esos lugares encontré una grieta, una herida entre mundos, y en mi arrogancia intenté sanarla». Hizo una pausa, y por un momento la imagen de ella parpadeó, como una mala recepción de televisión. En lugar de sanarla, la agrandé. Liberé algo que había estado atrapado entre los mundos. Una conciencia antigua que se alimenta de la división, del rechazo, de la separación. Los hombres de traje oscuro intercambiaron miradas. «El devorador de umbrales», murmuró uno de ellos. «Pensábamos que era solo una leyenda». «Todas las leyendas tienen un núcleo de verdad», dijo Clara. «Para contenerlo, tuve que entrar en el espacio entre mundos, usar mi propia esencia como tapón en la grieta. Pero cada convergencia debilita el sello. Y esta...». Miró hacia arriba, como si pudiera ver a través del techo hacia el cielo. «Esta convergencia es la más fuerte en 100 años. El sello se romperá a menos que...». «¿A menos que qué?», preguntó Alistair, acercándose a su hija. «A menos que alguien tome mi lugar. O encontremos otra manera de sanar la grieta permanentemente». Clara miró a Mateo de nuevo. «Por eso él está aquí». Lo sentí acercarse desde el espacio entre mundos. «Lleva la marca». «¿Qué marca?», preguntó Mateo, confundido. Clara se acercó y tocó su pecho, justo sobre el corazón. Una calidez se extendió desde su punto de contacto. La marca del que ha sido rechazado pero aún elige amar. El que ha perdido su hogar pero aún busca dar refugio. Solo tal persona puede sanar completamente la grieta,
porque el devorador se alimenta del rechazo, y solo el amor incondicional puede deshacerlo. Mateo sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Está diciendo que mi familia me rechazó por esto? ¿Por algún destino? No, dijo Clara suavemente. Tu familia te rechazó por su propia ceguera. Pero el universo tiene una forma de usar incluso nuestras heridas para propósitos mayores, si estamos dispuestos. Un rugido profundo emanó del sótano, y la casa se estremeció violentamente. Trozos de yeso cayeron del techo. «¡Se está liberando!», gritó uno de los vigilantes. Clara se volvió hacia el sótano, extendiendo ambas manos. La luz pulsante retrocedió un poco, pero luego regresó con más fuerza. «No puedo contenerlo mucho más tiempo. Padre, tienes que sacar a Mateo de aquí. Llévalo al punto de alineación». «¿Dónde está eso?», preguntó Alistair. «Donde todo comenzó. El viejo molino junto al río». Clara miró a Mateo por última vez. «Toma esto». Le entregó algo pequeño y frío. Una llave antigua, diferente a la que habían encontrado enterrada. «Esta es la llave final. Solo funcionará en el punto de alineación durante el pico de la convergencia. Y solo para alguien que lleve la marca». «¿Qué hace?», preguntó Mateo, pero Clara ya estaba retrocediendo hacia el sótano. «Sana la grieta. O te traga a ti también. No hay garantías». Su imagen comenzó a desvanecerse, volviéndose translúcida. «Lo siento, papá. Te amo». Y luego desapareció, y la puerta del sótano se cerró de golpe, aunque la luz pulsante continuaba brillando a través de las rendijas. Los vigilantes se volvieron hacia Alistair y Mateo. «El viejo molino», dijo el líder. «Sabemos dónde está. No pueden llegar allí antes que nosotros». Alistair tomó la mano de Mateo. «No lo subestimes, joven. Todavía tengo algunos trucos». Con esas palabras, el anciano llevó a Mateo al estudio y hacia un rincón donde un tapete gastado cubría el suelo. Lo retiró para revelar una trampilla que Mateo nunca había notado. «Rápido», dijo, y ambos bajaron justo cuando los vigilantes entraban en la habitación. Debajo había otro túnel, pero este era diferente. Las paredes estaban revestidas con lo que parecía ser cristal negro, y cuando Alistair encendió una linterna, no eléctrica, sino una que contenía una piedra que brillaba con luz propia, Mateo vio que las paredes reflejaban su imagen de manera extraña, mostrando no solo cómo era, sino también sombras de cómo podría haber sido. «¿Qué es este lugar?», preguntó mientras seguían a Alistair por el túnel serpenteante. «Un camino seguro que Clara construyó», respondió Alistair, su respiración jadeante por el esfuerzo. «Conduce directamente al río. Pero tenemos que darnos prisa. La convergencia alcanzará su punto máximo en menos de una hora». Caminaron en silencio durante lo que pareció una eternidad, hasta que finalmente el túnel terminó en una pequeña cueva natural junto al río. La noche había caído por completo, y el cielo estaba lleno de estrellas que parecían estar parpadeando con un ritmo irregular, como si fueran luces titilando en un viento cósmico. A lo lejos, Mateo podía ver las luces de la ciudad. Más cerca, aguas arriba, las ruinas de un viejo molino de agua se recortaban contra el cielo nocturno. «Allí», dijo Alistair, señalando, «el punto de alineación». Pero cuando salieron de la cueva, se encontraron frente a los tres vigilantes, que los esperaban con armas nuevas, estas hechas de un metal brillante que reflejaba la extraña luz de las estrellas. «Finch», dijo el líder, «esto ha terminado. Entréguenos al muchacho y la llave». Alistair se paró frente a Mateo. «Pasa por encima de mi cadáver», repitió, como lo había hecho en la casa. Esta vez, los hombres no vacilaron. Levantaron sus armas. Y fue entonces cuando ocurrió algo que ninguno de ellos esperaba. Antes de que los vigilantes pudieran disparar, el río junto a ellos comenzó a hervir. No con calor, sino con actividad, como si algo enorme estuviera emergiendo de sus profundidades. La superficie del agua se arqueó hacia arriba, formando una cúpula líquida que destellaba con la misma luz extraña que habían visto en el sótano. De esa cúpula emergieron figuras, no sólidas del todo, sino formas hechas de agua y luz. Tenían contornos vagamente humanos, pero sus características cambiaban constantemente, como reflejos en el agua movediza. «Los guardianes del umbral», susurró Alistair, asombrado. «Clara dijo que los había encontrado, pero nunca pensé». Las figuras acuáticas se interpusieron entre los vigilantes y Mateo con Alistair. No amenazaron ni atacaron. Simplemente estaban allí, una barrera viviente entre ellos y el peligro. El líder de los vigilantes retrocedió,
su rostro pálido a la luz de las formas brillantes. «Esto está más allá de nuestro mandato», dijo a sus compañeros. «Nuestra misión es monitorear, no enfrentarnos a esto. Nuestra misión es proteger la realidad», argumentó uno de los otros. «Si el muchacho puede cerrar la grieta permanentemente». «¿Y si en su lugar la abre más?», replicó el líder. Miró a Mateo, luego a las figuras de agua y luz. «Esto ha ido más allá de nosotros, más allá de cualquier humano». Las figuras acuáticas se volvieron hacia Mateo y extendieron lo que podrían haber sido brazos. En sus manos líquidas sostenían algo, 3 objetos que brillaban suavemente. Mateo reconoció las formas. Eran como las cerraduras de la casa de Alistair, pero hechas de algo que parecía ser cristal de agua congelada. «Tienen que ser para las cerraduras», dijo Alistair, su voz llena de asombro. «Clara debe haberlas hecho para reemplazar las originales si alguna vez fallaban». Mateo tomó las cerraduras de cristal. Al contacto, sintió una oleada de calma y propósito. Miró a los vigilantes, que ahora retrocedían hacia su automóvil, y luego a Alistair. «¿Qué hago?», preguntó. Alistair señaló hacia el viejo molino. «Allí es donde Clara abrió la grieta por primera vez. Allí es donde debe cerrarse». Tomó la mano de Mateo. «Pero no tienes que hacerlo solo. Iré contigo». Juntos, cruzaron el río por un viejo puente de piedra que crujía bajo sus pies. El viejo molino se alzaba ante ellos, su rueda de agua rota y cubierta de musgo, sus ventanas vacías como cuencas oculares ciegas. Dentro, el molino estaba en ruinas, pero Mateo podía sentir la energía del lugar. Era como un zumbido en sus huesos, una vibración que resonaba con la llave que llevaba en el bolsillo. En el centro del piso principal, justo debajo de donde alguna vez había estado el mecanismo de molienda, el suelo estaba marcado con un patrón de círculos concéntricos tallados en la piedra. En el centro de los círculos había una cerradura, diferente a cualquier otra que Mateo hubiera visto. No era de metal ni de madera, sino de lo que parecía ser pura luz solidificada. «El punto de alineación», dijo Alistair, señalando la cerradura. Clara lo describió en sus notas, pero nunca lo había visto. Mateo sacó la llave que Clara le había dado. Brillaba con una luz que coincidía con la de la cerradura. Se acercó, pero Alistair lo detuvo. «Espera», dijo el anciano. Su respiración era entrecortada, y se apoyaba contra una viga podrida para mantenerse en pie. «Antes de que lo hagas, hay algo que debes saber». Mateo esperó. «Cuando Clara abrió la grieta», continuó Alistair, «no fue un accidente por arrogancia, como les dijo a los vigilantes. Fue un sacrificio deliberado». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Había algo en el espacio entre mundos que estaba causando desgarros en nuestra realidad. Pequeños, al principio, pero creciendo. Ella descubrió que la única manera de contenerlo era crear un desgarro mayor, una especie de paradoja que mantendría el equilibrio. «¿Qué quiere decir?». «Imagina una bolsa con un agujero», explicó Alistair. «Si haces un agujero mayor en el lado opuesto, la tensión se equilibra. La bolsa no se desgarra más». Eso fue lo que hizo Clara. Creó una grieta controlada para contener las grietas incontroladas. Pero el precio fue tener que mantenerse allí, en el espacio entre mundos, para asegurarse de que su grieta no creciera demasiado. Mateo miró la llave en su mano. «¿Y esta llave?». «Cierra su grieta. Pero cuando lo haga, todas las grietas menores que estaba conteniendo volverán a aparecer». Alistair lo miró directamente. Por eso Clara dijo que solo alguien con la marca podía usarla. Porque cerrar la grieta no es suficiente. Tienes que sanar lo que la causó en primer lugar. Tienes que sanar la división misma. La comprensión llegó a Mateo lentamente. La división, como el rechazo, como ser separado de tu familia, de tu hogar. Alistair asintió. El devorador del umbral se alimenta de esas divisiones. Cuanto más divididos estamos como personas, como sociedad, como mundo, más fuerte se vuelve. Clara lo contuvo físicamente, pero para derrotarlo realmente. «Tenemos que sanar las divisiones», terminó Mateo. Sintió el peso de esa comprensión, no como una carga, sino como una verdad que resonaba en lo más profundo de su ser. Afuera, el cielo comenzó a cambiar. Las estrellas parpadeantes se alinearon en patrones que parecían imposibles, formando espirales y mandalas que giraban lentamente. El aire mismo brillaba con una luz tenue, y el sonido del río se volvió como un coro de voces susurrantes. «La convergencia está alcanzando su punto máximo», dijo Alistair. «Es hora». Mateo se acercó al círculo de piedra.
La llave en su mano brillaba tan intensamente que casi no podía mirarla. Se arrodilló frente a la cerradura de luz y notó que tenía la forma exacta del medallón que llevaba colgado al cuello. Con manos que apenas temblaban, alzó la llave. Pero justo cuando estaba a punto de insertarla en la cerradura, Alistair cayó de rodillas con un suave gemido. «Señor Alistair». Mateo corrió hacia el anciano, dejando la llave en el borde del círculo. «No es nada», dijo Alistair, aunque su rostro estaba pálido y cubierto de sudor. «Solo la edad. Sigue adelante». Mateo miró al anciano, luego la llave, luego de nuevo a Alistair. En ese momento, algo en él cambió. No era una decisión consciente, sino algo más profundo, un conocimiento que surgió desde lo más hondo de su ser. «No», dijo, y su voz sonó más firme de lo que nunca había sido. «No sin usted». «¿Qué?». Alistair miró hacia arriba, confundido. Mateo se arrodilló junto al anciano y tomó su mano. Clara dijo que el amor incondicional es lo que sana la división. «Bueno, yo lo amo, señor Alistair. Puede que no sea su familia de sangre, pero en estas semanas usted ha sido más familia para mí que nadie». Alistair parpadeó rápidamente, sus ojos llenos de lágrimas. «Yo también te quiero, muchacho, como al nieto que nunca tuve». Mateo asintió, una sonrisa tocando sus labios. «Entonces juntos, no voy a hacer esto solo». Ayudó a Alistair a levantarse, y juntos se acercaron al círculo. Mateo tomó la llave con una mano y sostuvo la mano de Alistair con la otra. Juntos, guiaron la llave hacia la cerradura. En el momento en que la llave tocó la luz, el mundo explotó en visión. El molino desapareció. El río desapareció. Todo lo que Mateo y Alistair conocían se desvaneció, reemplazado por un paisaje de pura energía. Estaban parados en lo que parecía ser un puente hecho de luz que se extendía sobre un abismo de estrellas giratorias. A cada lado del puente, imágenes se materializaban y desvanecían. Momentos de la vida de Mateo, de la vida de Alistair, de Clara, de extraños cuyas historias nunca conocerían. Cada imagen representaba una división, un rechazo, una separación. Un niño siendo excluido en un patio de recreo. Una mujer siendo dejada atrás por su familia. Un hombre siendo rechazado por sus creencias. Alistair diciendo adiós a Clara por última vez. Mateo recibiendo la carta de su padre. Cada imagen emitía un sonido, un quejido de dolor, un suspiro de pérdida. Y de las profundidades del abismo estrellado, algo se movía, algo vasto e insondable que se alimentaba de esos sonidos. «El devorador», susurró Alistair, su mano apretando la de Mateo. La criatura no tenía una forma definida. Era como una sombra hecha de vacío, con destellos de luz atrapados en su interior, como estrellas agonizantes. A medida que se acercaba, Mateo sintió una fría indiferencia que emanaba de ella, un hambre que nunca podría ser saciada. «Tiene que haber una manera», dijo Mateo, su voz temblando no por miedo, sino por la inmensidad de lo que enfrentaban. «El amor», recordó Alistair. Clara dijo que el amor incondicional puede deshacerlo. Mateo miró las imágenes que flotaban a su alrededor. En cada una vio no solo la división, sino también el potencial de conexión. El niño excluido podría encontrar un amigo. La mujer dejada atrás podría construir una nueva familia. El hombre rechazado podría encontrar aceptación en otra parte. Y él mismo había encontrado un hogar con Alistair. «Es como las cerraduras», dijo repentinamente, una comprensión iluminando su mente. «Cada división es como una cerradura cerrada, pero cada una tiene una llave». «¿Y cuál es la llave?», preguntó Alistair. «La elección de amar a pesar de todo», respondió Mateo. «La elección de extender la mano incluso cuando te han rechazado». Mientras decía estas palabras, algo cambió en el puente de luz. Las imágenes de división comenzaron a transformarse. El niño excluido encontró a otro niño solo. La mujer dejada atrás extendió la mano a alguien más necesitado. El hombre rechazado comenzó a construir puentes en lugar de muros. Y la carta de rechazo de Mateo se transformó en la imagen de Alistair abriéndole la puerta aquel primer día bajo la lluvia. A cada transformación, el devorador retrocedía, como si las nuevas imágenes le causaran dolor. Un sonido emanaba de la hora, no un rugido de hambre, sino un gemido de pérdida. «¿Funciona?», exclamó Alistair. Pero había demasiadas divisiones, demasiadas cerraduras cerradas en el mundo. Por cada imagen que transformaban, surgían 10 más. «No podemos hacerlo todos solos», dijo Mateo, sintiendo la inmensidad de la tarea. En ese momento,
una nueva luz apareció en el puente. Clara se materializó ante ellos, más sólida de lo que había estado en la casa, pero todavía translúcida, como una imagen proyectada sobre niebla. «Tienen razón», dijo, su voz sonando como campanas distantes. «No pueden hacerlo solos, pero pueden comenzar». «¿Cómo?», preguntó Mateo. Clara extendió las manos, y en sus palmas aparecieron pequeñas luces titilantes, como luciérnagas hechas de esperanza. «Tomen estas semillas. Son el patrón de lo que han hecho aquí. Cuando regresen, cada acto de amor incondicional, cada puente construido sobre división, hará que estas semillas crezcan». Alistair tomó una de las luces. «¿Y tú, hija?» «Mi parte está casi terminada», dijo Clara, sonriendo tristemente. «Cuando cierren la grieta, ya no podré mantener mi forma aquí. Pero no estaré perdida. Estaré en cada conexión que ayuden a crear». Mateo miró al devorador, que ahora se retorcía en agonía mientras más y más imágenes de conexión reemplazaban a las de división. «¿Qué le pasará?» «Sin divisiones de las cuales alimentarse, se disipará», dijo Clara. «Regresará a ser lo que siempre fue, potencial puro, esperando ser moldeado». Tomó las manos de ambos. «Están listos. Inserte la llave, pero esta vez no para cerrar, sino para transformar». La visión del puente de luz se desvaneció, y de nuevo estaban en el molino, arrodillados frente al círculo de piedra. La llave todavía brillaba en la mano conjunta de Mateo y Alistair. Juntos, la insertaron en la cerradura. No hubo explosión de luz, ni terremoto, ni ningún fenómeno dramático. En cambio, hubo un sonido, una nota única, pura y clara, que parecía resonar no solo en sus oídos, sino en sus mismos huesos. La nota se sostuvo, creciendo no en volumen sino en profundidad, hasta que Mateo sintió que resonaba con cada célula de su cuerpo. Luego, tan suavemente como comenzó, la nota se desvaneció. La cerradura de luz desapareció, dejando solo la piedra lisa. La llave en sus manos se desvaneció en polvo de plata que brilló un momento antes de disiparse en la brisa. Alistair dejó escapar un largo suspiro y se desplomó. «Señor Alistair». Mateo atrapó al anciano, bajándolo suavemente al suelo. Los ojos de Alistair se abrieron, claros y en paz. «Está bien, muchacho. Está terminado». «¿Está herido? ¿Qué pasa?» «Viejo», dijo Alistair con un débil intento de sonrisa. «Solo viejo y cansado». Tomó la mano de Mateo. «Pero contento. Por primera vez en 20 años, estoy en paz». Mateo quería protestar, quería llamar a una ambulancia, hacer algo, pero algo en la expresión de Alistair le dijo que el anciano sabía exactamente lo que estaba pasando. «La casa», susurró Alistair, «es tuya ahora. Cuídala, y cuida lo que contiene». «Pero yo no sé cómo». «Sabrás», dijo Alistair, su voz cada vez más débil. «Cuando llegue el momento, sabrás». Sus ojos se cerraron, luego se abrieron de nuevo por última vez. «Gracias, Mateo, por ser mi familia cuando ya no tenía ninguna». Y con esas palabras, el señor Alistair Finch exhaló por última vez, y su mano se relajó en la de Mateo. Mateo se sentó allí, sosteniendo la mano del anciano, mientras la primera luz del amanecer comenzaba a teñir el cielo de rosa y oro sobre el río. Lloró, no solo por la pérdida, sino por la belleza de lo que había compartido con este hombre extraño y maravilloso que le había ofrecido un hogar cuando no tenía ninguno. Cuando finalmente se levantó, el sol estaba completamente sobre el horizonte. El mundo parecía más brillante, más vivo de alguna manera. Las aves cantaban con más alegría, el río fluía con más claridad, y el aire mismo parecía más dulce. En el suelo donde había estado la cerradura, ahora había algo pequeño y brillante. Mateo lo recogió. Era el medallón de Clara, pero ahora tenía una inscripción en el reverso que antes no estaba allí. El guardián no cierra puertas, sino que las mantiene listas para cuando sean necesarias. Mateo colgó el medallón alrededor de su cuello y miró hacia la ciudad. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que regresar a la casa, asumir su papel como guardián. Pero primero, tenía que despedirse adecuadamente de Alistair. Mientras caminaba de regreso por el puente de piedra, notó algo extraño. Donde antes había malezas y descuido, ahora florecían pequeñas flores, aunque no era la temporada. Y en las ramas de los árboles junto al río, pájaros de especies que nunca antes había visto cantaban canciones que sonaban sospechosamente como la nota que habían creado al insertar la llave. El mundo había cambiado, y él había cambiado con él.
La caminata de regreso a la casa de Alistair le tomó a Mateo la mayor parte de la mañana. Cada paso parecía más pesado que el anterior, no por fatiga física, sino por el peso de lo que había sucedido y lo que le esperaba. Cuando finalmente llegó, la casa parecía diferente. Las ventanas ya no parecían ciegas, sino observadoras. El jardín descuidado ahora mostraba brotes verdes entre la maleza, como si la primavera hubiera llegado repentinamente en pleno verano. Y las 10 cerraduras de la puerta principal brillaban suavemente, como si alguien las hubiera pulido recientemente. Mateo sacó su llave. Alistair le había dado una copia la semana anterior, y abrió las 10 cerraduras, una por una. Cada una hizo un suave clic que sonó más como una nota musical que como un mecanismo de bloqueo. Dentro, la casa estaba silenciosa, pero no de una manera vacía. Más bien, era el silencio de una biblioteca o una catedral, un espacio lleno de presencia, no de ausencia. Lo primero que hizo fue llamar a una funeraria para que recogiera el cuerpo de Alistair. Habló con un hombre de voz suave que prometió venir de inmediato. Luego llamó a un abogado cuyo número encontró en el escritorio de Alistair, marcado como en caso de mi fallecimiento. Mientras esperaba, Mateo recorrió la casa. En el estudio, encontró una carta sobre el escritorio, dirigida a él, en la caligrafía temblorosa pero todavía elegante de Alistair. Querido Mateo, si estás leyendo esto, significa que finalmente me he ido a reunirme con mi Eleanor, y espero, con el tiempo, con mi Clara. No te entristezcas por mí. He vivido una vida más larga y más interesante de lo que cualquier hombre tiene derecho a esperar. La casa ahora es tuya, así como la responsabilidad que viene con ella. En la caja fuerte detrás del retrato de Clara, la combinación es tu fecha de nacimiento. Al revés, encontrarás los documentos legales que lo confirman, así como mis ahorros, que deberían mantenerte durante un tiempo. Sé que esto es mucho para pedirle a alguien tan joven, pero he visto en ti una fortaleza y una bondad que el mundo necesita desesperadamente. No tienes que quedarte aquí para siempre. Pero por favor, cuida el umbral hasta que encuentres a alguien a quien pasar la antorcha, como yo te la pasé a ti. Y hablando de pasar cosas, hay una última tarea que debes hacer. En el sótano, encontrarás lo que Clara y yo hemos estado protegiendo. No temas. El devorador se ha ido, disipado por lo que logramos juntos. Lo que queda es potencial puro. Posibilidad. Es tu trabajo decidir qué hacer con él. Gracias por ser la luz en mis últimos días. Gracias por ser mi familia. Con todo mi amor. Alistair. Mateo dejó que las lágrimas corrieran libremente mientras terminaba de leer. Luego, siguiendo las instrucciones, encontró la caja fuerte detrás del retrato de Clara. La combinación funcionó. Y dentro, tal como Alistair había dicho, encontró una escritura a su nombre, libros de ahorros con sumas que le parecieron asombrosas, y una carpeta gruesa llena de notas y diagramas. También había una llave, diferente a todas las demás. En su etiqueta, escrita con la caligrafía de Clara, decía simplemente, «Para cuando estés listo». Esa tarde, después de que la funeraria se llevó el cuerpo de Alistair y el abogado confirmó que todo estaba en orden, Mateo se paró frente a la puerta del sótano por primera vez desde que llegó a la casa. Ya no sentía miedo. En cambio, sentía una calma expectación. Tomó la llave especial, la insertó en la cerradura, la única en esta puerta, y giró. La puerta se abrió suavemente, sin el chirrido que esperaba. Detrás de ella había una escalera que descendía a la oscuridad. Mateo encendió la luz y bajó. El sótano no era lo que había imaginado. En lugar de ser un espacio polvoriento y lleno de telarañas, estaba limpio y bien organizado. Las paredes estaban cubiertas de estanterías que contenían no libros, sino objetos, cristales de formas extrañas, instrumentos musicales que no reconocía y lo que parecían ser modelos en miniatura de constelaciones. En el centro de la habitación había un patrón en el suelo, similar al del molino pero más complejo. En su centro, flotando aproximadamente 1 metro del suelo, había algo. No era sólido, ni líquido, ni gaseoso. Era como un fragmento de arcoíris atrapado en un momento específico, girando lentamente sobre sí mismo. Al acercarse, Mateo sintió la misma calma que había sentido cuando sostenía las cerraduras de cristal en el río. Este era el umbral, pero no como una puerta a otro lugar. Era una puerta a lo que podría ser. En una mesa cercana, había un diario abierto. Mateo lo reconoció como el de Clara. En la página abierta había una última entrada. Querido guardián, porque si estás leyendo esto, eso es lo que eres. Lo que ves aquí es un fragmento del espacio entre mundos, estabilizado y contenido.
Durante años, mi padre y yo lo mantuvimos sellado por miedo a lo que podría liberar. Pero ahora que el devorador se ha ido, su verdadera naturaleza puede revelarse. Este fragmento no es una amenaza, es una herramienta, un espejo que refleja no lo que es, sino lo que podría ser. Cuando alguien se para frente a él con un corazón puro y una pregunta sincera, muestra posibles caminos, posibles futuros. Úsalo sabiamente, no para beneficio personal, sino para guiar a aquellos que están perdidos, para mostrar a los que solo ven divisiones las conexiones que podrían existir, para ayudar a sanar un mundo que a menudo parece decidido a desgarrarse. Con gratitud por tomar esta carga. Clara. Mateo miró el fragmento giratorio. Se acercó lentamente y se paró frente a él. Al principio, solo vio su propio reflejo, pero luego la imagen comenzó a cambiar. Vio posibles futuros, él quedándose en la casa, convirtiéndola en un refugio para otros como él yendo a la universidad, estudiando para entender mejor lo que había encontrado, él viajando, compartiendo la sabiduría que había ganado. Luego, la imagen se estabilizó en algo específico, su familia. Vio a sus padres sentados a la mesa de la cocina, discutiendo, su rostro lleno de arrepentimiento. Vio a su hermana menor preguntando cuándo volvería. Vio una posible reconciliación, no inmediata, sino lenta, dolorosamente construida con el tiempo. Y supo lo que tenía que hacer primero. Los días siguientes fueron un torbellino. Mateo organizó un funeral simple pero hermoso para Alistair, enterrándolo junto a su esposa Eleanor en un cementerio tranquilo en las afueras de la ciudad. Solo unas pocas personas asistieron, algunos vecinos ancianos que apenas conocían a Alistair, y sorprendentemente, uno de los vigilantes, el que había mostrado vacilación junto al río. Se llamaba Martín, dijo el hombre, acercándose a Mateo después del servicio. Yo era un amigo de Clara, hace mucho tiempo. Mateo asintió. Él habló de usted, no por nombre, pero dijo que algunos de ustedes no eran tan malos como parecían. El hombre, que ahora vestía ropa normal en lugar de un traje oscuro, sonrió tristemente. La organización se ha disuelto. Después de lo que sucedió en la convergencia, bueno, aquellos de nosotros que estábamos en el límite nos dimos cuenta de que estábamos haciendo más daño que bien. ¿Qué harán ahora? Algunos de nosotros hemos decidido usar lo que sabemos para ayudar en lugar de vigilar. El hombre le entregó una tarjeta. Si alguna vez necesitas algo, o si encuentras a otros como tú. Mateo tomó la tarjeta. Gracias. Después del funeral, Mateo regresó a la casa y comenzó el largo proceso de decidir qué hacer con su vida. Usó parte del dinero de Alistair para reparar la casa, empezando por el tejado y trabajando hacia abajo. Contrató a un jardinero para ayudar a restaurar el jardín, pero se reservó el rosal bajo el cual habían encontrado la caja, cuidándolo personalmente. Y una tarde, 2 semanas después de la muerte de Alistair, se sentó y escribió una carta. Queridos mamá y papá, no sé si alguna vez leerán esto, o si lo harán y lo tirarán inmediatamente. Pero tengo que intentarlo. He estado viviendo con un hombre llamado Alistair Finch estos últimos meses. Era viejo, solo, y necesitaba ayuda. Yo necesitaba un hogar. Nos cuidamos el uno al otro, y en el proceso, me enseñó más sobre el amor y la aceptación de lo que creía posible. Él falleció recientemente y me dejó su casa. Estoy bien, estoy seguro, y estoy aprendiendo a ser feliz de nuevo. No escribo para pedirles que cambien sus creencias. Ni siquiera escribo para pedir perdón por ser quien soy. Escribo para decirles que los amo, a pesar de todo, y que siempre tendrán un lugar en mi corazón, y en mi hogar, si alguna vez quieren cruzar el umbral. Con amor, Mateo. Envió la carta, sin esperar respuesta, pero la envió de todos modos, porque era lo que Clara y Alistair le habían enseñado. Amar a pesar del rechazo. Construir puentes incluso cuando otros construyen muros. Y luego, se volvió hacia la casa, el sótano y el trabajo que tenía por delante. Había heredado más que una propiedad. Había heredado un propósito. Y por primera vez desde que su familia lo había echado, sintió que había encontrado no solo un hogar, sino un llamado. 1 año después, la casa que una vez fue de Alistair Finch y ahora era de Mateo Flores, era irreconocible. El jardín anterior, que antes era una jungla de malezas, ahora era un exuberante jardín de flores con un camino de ladrillos que serpenteaba hacia la puerta principal. Las ventanas, alguna vez opacas por el polvo, ahora brillaban limpias, con macetas de hierbas en cada alféizar. Pero la verdadera transformación estaba dentro. Mateo había convertido la casa en un refugio,
tal como Alistair había sugerido en su carta. No era un refugio en el sentido tradicional, sino algo más específico. Un lugar para aquellos que se sentían rechazados, desconectados, perdidos entre los mundos de su propia vida. Llamó al lugar el umbral. En la sala de estar principal, donde una vez Alistair dormitaba en su sillón, ahora había varias sillas cómodas dispuestas en un círculo. 2 noches a la semana, Mateo organizaba grupos de apoyo para jóvenes LGBTQI que habían sido rechazados por sus familias. Otras noches, el espacio estaba abierto para cualquiera que necesitara un lugar para sentirse escuchado. En el estudio del segundo piso, donde Alistair había guardado sus diarios, Mateo había creado una pequeña biblioteca y centro de recursos, con libros sobre todo, desde filosofía hasta ciencia, desde poesía hasta estudios religiosos, todos con el tema común de conexión y comprensión. Y en el sótano era especial. Mateo había descubierto que el fragmento del espacio entre mundos podía, de hecho, ser usado como Clara había sugerido. No era una bola de cristal que mostraba el futuro. Más bien, cuando alguien se paraba frente con una pregunta sincera, reflejaban no lo que sería, sino lo que podría ser si tomaban ciertos caminos. Mostraba conexiones potenciales, puentes que podían construirse, heridas que podían sanar. Lo usaba con cuidado, solo para aquellos que realmente luchaban, y siempre con el entendimiento de que lo que veían eran posibilidades, no certidumbres. Una tarde de otoño, un año casi hasta el día desde que llegó por primera vez a la casa, Mateo estaba en el jardín trasero, podando el rosal que ahora florecía exuberantemente a pesar de ser fuera de temporada. El aire era fresco, y el cielo era del azul pálido que precede al invierno. Oyó que la verja del frente se abría y se cerró. No era inusual. La gente a menudo venía al umbral a varias horas del día. Pero cuando miró hacia la entrada de la casa, vio a 2 figuras paradas allí, dudando. Eran sus padres. El tiempo se detuvo por un momento. Mateo dejó sus podaderas y se acercó lentamente, limpiándose las manos en los pantalones de trabajo. «Mateo», dijo su madre, su voz temblando. Tenía el cabello más gris de lo que él recordaba, y sus ojos estaban rodeados de líneas que no estaban allí antes. «Madre, padre». Mateo se detuvo a unos metros de distancia, sin saber si debía acercarse más. Su padre carraspeó, mirando sus zapatos, luego la casa, luego finalmente Mateo. «Recibimos tu carta. Hace mucho tiempo». Mateo asintió. No esperaba una respuesta. «Debimos haber respondido», dijo su madre, y ahora las lágrimas corrían libremente por su rostro. Debimos haber hecho muchas cosas diferentes». Hubo un largo silencio. Un petirrojo aterrizó en el rosal y comenzó a cantar, su canción clara y alegre en el aire tranquilo. «Esta casa», dijo finalmente su padre, «es agradable». «Era de un hombre llamado Alistair», dijo Mateo. «Me acogió cuando no tenía a nadie». Sus padres intercambiaron una mirada, una mezcla de vergüenza y arrepentimiento que era tan palpable que Mateo casi podía tocarla. «¿Podemos entrar?», preguntó su madre finalmente. Mateo los miró, estos 2 personas que lo habían criado, que lo habían amado, que lo habían rechazado. Sintió el dolor de ese rechazo, un dolor que todavía estaba allí, como una cicatriz que nunca desaparecería por completo. Pero también sintió algo más, la posibilidad de algo nuevo, algo diferente. «No como era antes», dijo, y su voz era suave pero firme. «Nunca podrá ser como era antes». Su padre asintió, su rostro sombrío. «Lo sabemos, y no lo merecemos. Pero si quieren entrar», continuó Mateo, «pueden entrar como son ahora, y yo los recibiré como soy ahora». Les mostró la casa, empezando por el jardín, luego la cocina, la sala de estar, el estudio. Les habló de Alistair, de Clara, incluso un poco del umbral, aunque no todos los detalles. Algunos conocimientos todavía eran demasiado para compartir. Les habló de los grupos de apoyo, de las personas que ahora consideraba su familia extendida. Sus padres escucharon en silencio, a veces asintiendo, a veces con lágrimas en los ojos. Cuando llegaron al estudio, su madre se detuvo frente a una fotografía de Alistair y Clara que Mateo había enmarcado y colgado en la pared. «Él te dio lo que nosotros no pudimos», dijo suavemente. Mateo pensó en cómo responder. «Me dio un espacio para ser yo mismo, y me enseñó que el amor no tiene que ser condicional». Su padre respiró hondo. «Hemos estado hablando, yendo a terapia, con nuestro pastor, con un consejero. Hemos estado leyendo, aprendiendo». Miró a Mateo directamente.
No tenemos excusas. Pero nos gustaría intentar. Si estás dispuesto. Mateo miró a sus padres, estas dos personas rotas que estaban tratando de reconstruirse, de aprender un nuevo idioma del amor que deberían haber sabido desde el principio. Y pensó en Alistair, en cómo el anciano le había ofrecido un hogar sin condiciones. Pensó en Clara, que había sacrificado todo para sanar divisiones. Pensó en el fragmento en el sótano, y cómo mostraba posibilidades, no certidumbres. Podemos intentar, dijo finalmente, un día a la vez. No fue una reconciliación completa. Eso vendría más tarde, con el tiempo y el trabajo constante. Pero fue un comienzo, un umbral cruzado. Después de que sus padres se fueron, prometiendo volver la próxima semana para almorzar, Mateo bajó al sótano. El fragmento del espacio entre mundos giraba suavemente en el centro de la habitación, su luz arrojando patrones cambiantes en las paredes. Se paró frente a él, y esta vez no vio imágenes de posibles futuros. En cambio, vio algo diferente. Vio a Alistair y Clara, de pie juntos en lo que parecía ser un jardín celestial, sonriendo. Alistair levantó una mano en saludo, y Clara hizo un gesto de bendición. Luego la imagen cambió, y Mateo vio no solo a su familia de sangre, sino todas las personas que habían pasado por el umbral en el último año, cada una de ellas ahora un poco menos perdida, un poco más conectada. Vio a Martín, el ex vigilante, ahora trabajando como consejero. Vio a los vecinos que una vez habían evitado la casa de Alistair, ahora trayendo pasteles y ofreciendo ayuda en el jardín. Y se dio cuenta de que este era el verdadero milagro, el verdadero cambio de fe de que Clara había hablado. No era una fe en lo sobrenatural, aunque eso ciertamente estaba presente. Era una fe en la capacidad humana para cambiar, para crecer, para sanar. Una fe en que incluso las divisiones más profundas podían superarse. Una fe en que el rechazo no tenía que ser el final de la historia, sino a veces el comienzo de una nueva. El fragmento se desvaneció a un suave brillo, y Mateo supo que su trabajo aquí estaba hecho por hoy. Subió las escaleras, cerró la puerta del sótano, con una sola cerradura ahora. Ya no necesitaba 10, y fue a la cocina a prepararse una taza de té. Mientras el agua hervía, miró por la ventana hacia el jardín, donde el rosal de Alistair aún florecía, desafiantes a la estación. En sus ramas, el petirrojo aún cantaba, y más allá de la verja, la ciudad se extendía, llena de personas, cada una con sus propias divisiones que sanar, sus propios umbrales que cruzar. Mateo sonrió. Tomó su té y se sentó a la mesa de la cocina, la misma donde Alistair le había ofrecido su primera comida, donde le había contado sobre Clara, donde le había dado un hogar cuando no tenía ninguno. Y supo, con una certeza que iba más allá de la fe, que aunque Alistair se había ido, nunca estaría solo. Porque había aprendido la lección más importante de todas, que el amor, una vez dado, nunca se pierde realmente. Se transforma, se transmite, se convierte en un puente sobre la división más profunda, un faro en la noche más oscura, un hogar para el viajero más perdido. El umbral estaba seguro. La casa era un refugio. Y Mateo, el niño rechazado que había cuidado al anciano olvidado, había encontrado no solo un hogar, sino un propósito, una familia y una fe que cambiarían no solo su vida, sino las vidas de todos los que cruzaran su camino. Y así, mientras el sol se ponía y las primeras estrellas aparecían en el cielo, Mateo Flores, el guardián del umbral, se sentó en la paz de la casa que ahora era su hogar, listo para el día siguiente, y todos los días que vendrían después, cada uno de ellos un nuevo umbral que cruzar, una nueva conexión que hacer, una nueva división que sanar.